Buenos días, mis hermanos. El tema para hoy tiene como título Cristo, el sacrificio perfecto. Nos damos cuenta que Dios creó al hombre perfecto. Para ello miremos Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, si nos damos cuenta, ahí dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y si lo creó a imagen y semejanza de Dios, era porque lo creó perfecto. Pero ¿qué pasó? Por la desobediencia del hombre, dice que Dios, el hombre desobedeció, entonces Dios, ¿qué pasó? Se apartó del hombre por el pecado. ¿El pecado de ellos cuál fue? Que no aceptaron la soberanía de Dios, desconocieron la soberanía del Señor. Por lo tanto, a eso le llamamos desobediencia. Fueron desobedientes. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, también éramos desobedientes. También hacíamos lo que a Dios no le agradaba. Dios dice que en su misericordia siempre ha estado insistiéndonos en darnos otra oportunidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos desobedientes, a pesar de que conocemos la palabra, a pesar de que nos han compartido la palabra, seguimos siendo desobedientes. Y eso a Dios no le agrada. Nos damos cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muy obediente, tan obediente que llegó hasta la muerte de cruz, dice. Y en ese afán de Dios, dice, utiliza a muchas personas, tales como profetas, como jueces, como pastores, como sacerdotes, como personas conocedoras de Dios. ¿Para qué? Para que vayan y nos compartan la palabra. Estas personas van, comparten la palabra, nos hacen entender, pero ¿qué pasa con nosotros? Seguimos siendo desobedientes. Miremos qué nos dice, por favor, Isaías 1:11. Dice que en esos tiempos el hombre quería agradar a Dios por medio de sacrificios y entonces ofrecían sacrificios. Pero leamos qué nos dice el pastor. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, en ese tiempo, ¿qué hacía la gente para agradar a Dios? Ofrecían un becerrito, una ovejita, sacrificios. Y Dios les dice, estoy cansado de esto. Yo ya no quiero más sacrificios. En un principio dice la palabra de Dios que a Dios le agradaba esos sacrificios, porque lo hacían de corazón. Pero luego pasó el tiempo y ya no era así. Leamos por favor Hebreos 10, del 1 al 6, pastor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces mire que al Señor ya no le agradaban esos sacrificios que las personas hacían, porque ya al final, si leemos la historia, nos damos cuenta que hacían ellos, compraban hasta el becerrito que estaba enfermo y lo ofrecían. Entonces ya se convirtió esto como en una, ¿qué se puede decir? Como algo que ellos utilizaban como para expiar sus pecados, pero de una manera que a Dios no le agradaba.
Entonces, ¿qué pasa con Jesucristo? Dice, leamos el versículo 7. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el rollo del libro. Entonces viene Jesucristo, ¿para qué? Para obedecer a su Padre. Mire que Él fue tan obediente que Él no le importó morir por nosotros. Yo me preguntaba, bueno, ¿y nosotros quiénes éramos para que Él muriera por nosotros? Nosotros éramos personas desobedientes igual que las personas del tiempo de antes, y sin embargo a Dios no le importó enviar a su Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, como dice la pastora, Dios, más que cualquier tipo de sacrificios, lo que Él quiere es esa obediencia de parte de nosotros. Lo mismo que cualquiera uno de nosotros como padres. Más que nuestros hijos nos traigan algún detalle, lo que nos interesa es que ellos sean obedientes, que no causen dolor a nuestro corazón. ¿De qué sirve que ese hijo de vez en cuando llegue con algún detalle? Si es la oveja negra de la casa, si es la que hace sufrir a todo el mundo, si es una persona desobediente. De nada sirve ese detalle, y lo mismo sucede con los sacrificios. Son como detalles para Dios, pero que no tapan nuestra mala forma de actuar. Por lo tanto, Jesucristo, más que cualquier tipo de sacrificio, lo que Él quiere es nuestra obediencia, es que nos entreguemos de corazón a Él. Leamos por favor el 10:10. Dice, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Dice que Jesucristo vino y entregó su vida una vez y para siempre. ¿Para qué? Para santificarnos a nosotros. Bueno, y si ya estamos santificados nosotros, entonces ¿por qué seguimos siendo desobedientes? Sencillamente porque eso viene desde tiempo de antes, desde Adán y Eva, que fueron desobedientes, entonces venimos acarreando con una maldición. ¿Pero de quién depende? A veces nosotros tenemos nuestros hijos y decimos, no, es que este niñito es desobediente, no me hace caso, no me obedece. Pero si yo también como madre, como padre, estoy siendo desobediente a los mandatos que Dios me da, entonces mi hijo va a seguir igual. Entonces vienen herencias de maldición. Y entonces, ¿cómo debemos romper esas herencias de maldición? Si traemos esa herencia de maldición desde nuestros antepasados, Adán y Eva, yo debo romper con esa herencia de maldición y hacerlo en oración, decirle, Señor, quita de mí esa herencia de maldición que traigo desde antes, para que mis hijos no sean como he sido yo. Quiero ser obediente a ti, a tu palabra. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que no dejemos de congregarnos, y sin embargo a nosotros nos cuesta congregarnos. Y es bíblico, la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos. Bueno, ¿y para qué entonces? ¿Para qué nos congregamos? Nos congregamos precisamente porque en la iglesia escuchamos la palabra de Dios, porque en la iglesia nos instruyen, nos enseñan y cada día vamos cambiando. Pero ¿qué pasa cuando una persona deja de congregarse? Sencillamente se enfría y sencillamente le importa 5 y decir, no, hoy no madrugo, hoy voy otro día, cuando sea voy, eso no importa. Pero eso no es lo que le agrada al Señor. Leamos el 12, por favor, pastor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces dice que Cristo, ofreció su cuerpo como sacrificio y por ello está sentado a la diestra de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros hacemos un sacrificio de este día que hay culto, pues no, primero está el Señor, antes que el dinero, antes que el trabajo, primero está Dios. Mire, cuando antes nosotros conocimos del Señor, y lo digo por experiencia, éramos igual. Nosotros íbamos a la iglesia cuando queríamos. No éramos unos cristianos entregados. ¿Qué hizo que nosotros fuéramos esos cristianos entregados entonces? Sencillamente, Dios muchas veces toca con lo que más nos duele y tocó con nuestra hija. Y estuvo a punto de morirse. Entonces, cuando llegamos hasta ese punto, es donde entendemos, no, pongamos primero a Dios en primer lugar. Cuando Dios hizo ese milagro en nuestra hija, nosotros decidimos de verdad servir al Señor.
pero a veces esperamos hasta el último momento que Dios toque con lo que más nos duele para reaccionar. En nuestra vida pasan muchas cosas. A veces estamos viviendo una vida tranquila, en paz, y Dios empieza a moverse otra vez y toca con lo que más nos duele para hacernos reaccionar. Porque si de esa manera no reaccionamos, entonces ¿cómo? Como dice la pastora, Dios no quiere sacrificios de parte nuestra, por lo tanto, ¿cómo debo verlo el congregarme? Como un esfuerzo más que como un sacrificio. Recordemos que sacrificio es hacer algo que yo no quiero, pero que me toca, mientras que esfuerzo es hacer algo que yo quiero, pero que por algún motivo me cuesta hacerlo. Dios quiere que nos esforcemos, Dios quiere que pongamos de nuestra parte, y de esa forma Él también nos ayuda. No porque Él no lo pueda hacer solo, sino porque Él también quiere hacernos participar, hacernos sentir importantes en lo que nosotros hacemos. Entonces dice, entonces, ¿qué quiere Jesucristo de nosotros? Que lo sigamos no por costumbre, como lo hacían ellos. Se ofrecían su corderito, su ovejita, por costumbre. Que lo sigamos por amor. Que lo sigamos porque realmente lo amamos, porque lo necesitamos. Porque si ustedes se ponen a pensar qué pasa con nosotros cuando nos empezamos a alejar, empiezan los problemas en el hogar, con los hijos, se vuelven desobedientes, empieza una cantidad de problemas que no los teníamos cuando estábamos más pegaditos del Señor. Entonces, si nos apegamos al Señor, Dios es fiel y justo para saber guiar nuestro hogar, nuestros hijos y guiarnos a nosotros mismos. Pero debemos ser obedientes y no ser desobedientes como lo fueron Adán y Eva. Leamos el 16, por favor. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces dice que Él hará un pacto con nosotros, que pondrá las leyes en nuestros corazones, y eso es lo que debemos pedirle al Señor, que esas leyes que Él dejó estén siempre en nuestros corazones, y las escribiré en sus mentes, dice. Entonces nos manda el Señor que aprendamos cada día más. ¿Cómo sé yo cuáles son las leyes? Si nunca vengo al culto, si nunca me reúno con los hermanos que estudian la palabra, entonces yo ¿cómo puedo saber cuáles son las leyes que Dios va a escribir en mi corazón? Si no tengo ni idea. ¿Y dónde encontramos entonces eso? En la palabra de Dios. Si yo hago un buen devocional, si yo estoy pendiente de la palabra de Dios, si estoy pendiente de lo que me mandan en la iglesia, qué es lo que debo hacer para llevar una vida correcta, entonces Dios va a escribir, dice, en nuestros corazones y en nuestras mentes las leyes que Dios quiere. 17 y 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces mire lo más hermoso que dice ahí, que nunca más Él se va a acordar de nuestros pecados, pero nosotros a diario nos acordamos de lo que cometimos. Entonces, ¿quién es el que nos está acordando los pecados? Pues Satanás. Si Dios aquí en su palabra dice que nunca más me acordaré de sus pecados, dice, es porque lo hace, porque Él no nos está juzgando, Él no nos está diciendo, estás pecando, estás esto. Pero muchas veces, ¿qué pasa con las otras personas? Muchas religiones se la pasan predicando un evangelio ¿de qué? De condenación, de pecado, es pecado esto, pecado lo otro, y estamos siempre acusando. Yo digo, bueno, si Dios dice que Él no se acuerda de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades, ¿quiénes somos nosotros entonces para juzgar a otros? ¿Acaso somos más que Dios? ¿Nos creemos más que Dios? El 19, por favor, pastor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire que en el tiempo de antes no teníamos esa libertad, dice, antes de la muerte de Cristo no teníamos la libertad de entrar al lugar santísimo. Pero ahora tenemos esa libertad y sin embargo no entramos al lugar santísimo. Bueno, ¿y cómo puedo entrar al lugar santísimo? Precisamente llegando temprano al culto, antes de que empiece la alabanza, poniéndome a cuentas con el Señor, poniéndome de rodillas, entregándole mi vida a Dios y diciéndole al Señor que Él
limpie todas mis iniquidades de ese día que he cometido. Y la palabra de Dios es clara, dice que Él no se acordará de nuestros pecados. Si yo confieso mi pecado, si yo cometo un pecado y lo confieso, dice que Dios jamás estará pendiente de qué es lo que hice, qué es lo que cometí para estarme juzgando. Y no porque Dios sea cómplice, alcahuete de lo que hacemos, sino porque su amor es tan grande que Él nos perdona, nos da la oportunidad de corregir, nos da la oportunidad de no volver a hacer eso que hicimos, y Él no nos está señalando. En los hogares, ¿por qué siempre se vive en conflicto? Porque cada uno de los de la pareja siempre vivimos recordando lo malo que el otro nos hizo. Podrán pasar años, pero siempre en nuestra mente está eso que nos hizo para con ello condenarlo. Pero es que yo no confío porque me hiciste, y eso hace que viva en un infierno. Jesús y Jehová de los ejércitos nos enseñan que ellos nos perdonan y nos perdonan para siempre, para que de esta manera no nos atemos a un pasado, sino que sigamos avanzando, mejorando y cada vez cambiando. El 22, por favor. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con aguas puras. Entonces el Señor nos manda es que nos acerquemos, que llegamos temprano a la iglesia, que entreguemos nuestros pecados, lo que yo les decía, que seamos fieles al Señor, que cumplamos con las normas que Dios quiere que las hagamos. Él dice que nos mantengamos firmes, dice en el 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que nos prometió. Entonces, mantengámonos firmes. Si ya tenemos la certeza de que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos, creamos que ya somos libres de toda condenación, ya somos libres de todo pecado. Por lo tanto, tenemos la salvación. Pero si seguimos marchando como a Dios le agrada, si seguimos en esa comunión con el Señor siempre, a Dios lo que más le agrada es que escuchemos su palabra, que le oigamos. Pero ¿cómo podemos hablar con Dios si yo nunca hago un devocional, si nunca me pongo a cuentas con Dios, si cometo los pecados que cometo pero nunca se los confieso? Entonces, si tú cometes un pecado, si tú eres grosera con tus hijos, con tu esposo, debemos siempre pedirle a Dios: Señor, cámbiame mi carácter, transforma mi vida. Quiero ser una persona diferente. Y si nosotros le pedimos de corazón a Dios, Dios día a día lo va haciendo. No lo va a hacer de un día al otro día, pero va a ir cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Si éramos unas personas gritonas y groseras, Dios nos va bajando el volumen. La firmeza es importante en cada uno de nosotros, no solamente en lo espiritual, sino en lo secular. Lo contrario de una persona firme sería una persona inconstante, sería una persona que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hay personas que en los negocios siempre les va mal, porque hoy inician uno, mañana lo acaban y inician con otro, una relación hoy, mañana otra. En lo espiritual igual, hoy creo de una forma, mañana de otra. Si hoy alguien me dice algo acerca en contra de Dios, entonces lo creo, pero si pasado viene otro y me habla cosas buenas de Dios, entonces también lo creo. Las personas inconstantes, lastimosamente, están destinadas a vivir una vida de fracaso, sea en lo espiritual o sea en lo secular. Entonces nos invita el Señor a que sigamos congregándonos, dice. ¿Y para qué nos congregamos? Precisamente para animarnos los unos a los otros. Mire que cuando uno se congrega, tiene más amistades. Si tiene un problema, lo puede comentar con uno de los líderes y le ayudan a dar la solución. Leamos el 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces dice que no dejemos de congregarnos para que día a día estemos más aferrados al Señor. Y mire que si nosotros nos congregamos, ¿qué pasa? Aprendemos más, conocemos más de ese Dios poderoso que tenemos. ¿Y eso nos sirve para qué?
para enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse, para que nuestros hijos no pasen las situaciones que nosotros pasamos. También nos sirve para aconsejar a otras personas en su trabajo, en su negocio. Llegan muchas personas con tantos problemas, tantas dificultades, y yo ya soy conocedor, pero ¿qué pasa conmigo? Me guardo eso para mí, eso es ser egoísta. Yo debo compartir y hacerme la promesa de todos los días compartirle a una persona. Si tú a una persona le hablas, ¿qué estamos haciendo? Compartiendo el Evangelio. Estamos haciendo lo que Dios quiere, que demos a conocer su palabra. Y hoy en día con el Internet y con tantas maneras como podemos compartir, precisamente enviando un mensaje a sus amigas. Tiene tantos, mire, yo me admiro que dicen, tiene 1800 amistades. Pero de esas 1800 que usted tiene, ¿a cuántas les ha compartido de Dios? Yo creo que a ninguna. Entonces, utilicemos esos medios que tenemos ahora para compartir la palabra, para decir, mire, yo un día conocí del Señor y un día Dios me transformó mi vida y cambió mi vida. Simplemente 2, 3 palabras que tú hables de Dios en el Internet, que estás conectado, van a llegar a muchas personas. Lo que dice la pastora, ¿y por qué insiste Pablo en ese versículo 25? No dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre, porque cuando nos congregamos lo que hacemos es estimularnos. Y yo siempre lo asocio con un ejemplo. Cuando tú estás en un gimnasio, tienes unas rutinas que seguir. A un determinado horario siempre vas, haces tus ejercicios, levantas tus pesas, pero si tú compras todos los instrumentos que hay en ese gimnasio y los haces en tu casa, lo más probable y lo más seguro que va a pasar es que cada vez lo que va a pasar es que vas a romper con esas rutinas. Allá en el gimnasio lo hacías en una hora adecuada, en la casa lo haces cuando puedes, y cuando menos lo piensas ya no tienes el cuerpo que tenías allá en el gimnasio. Allá en el gimnasio, ¿qué es lo que encontraba? Los instrumentos son los mismos, pero allá había estímulo. Había alguien que nos aconsejaba, había una persona muy delgada con la cual yo no quería ser, había una persona muy acuerpada con la cual yo sí quería ser. Eso que se llama estímulo. Y en la congregación lo que encontramos son estímulos. Cuando amanezco sin ganas de buscar a Dios, cuando estoy desanimado, llego a la congregación, tal vez una palabra de ánimo, un amigo, un hermano, alguien me puede hablar, estimular y hacer que mi fe otra vez se avive. Por eso, para Jesucristo es tan importante. Así como es importante el gimnasio, el colegio, la universidad, es importante el congregarnos porque es ahí donde aprendemos a conocer a nuestro Señor Jesús. Y como dice la pastora, cuando a nuestro correo o cuando en el Face nos llega un video que nos parece gracioso, inmediatamente lo compartimos. Y por eso se vuelve viral, decimos, porque nos pareció tan gracioso que queremos que nuestro amigo lo tiene. Y es más, cuando nos llega un mensaje jocoso, chistoso, inmediatamente a nuestra mente se nos viene alguien y decimos, se lo voy a enviar. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos eso mismo con los mensajes cristianos, con la predicación de esa semana? Y dijéramos, así como a mí me sirvió, le pueden servir a mis amigos, a mis familiares, y compartírselo. Así ellos ni lo vean, ni lo lean, pero en cualquier momento Dios tocará ese corazón y ese mensaje le transformará la vida. Sí, lo que dice el pastor, mire, a mí me ha pasado que yo comparto muchos mensajes cristianos con muchas personas, y el otro día una discípula me dice, ay pastora, usted no sabe, el día que me llegó ese mensaje, vea, estaba en una situación tan difícil que ese mensaje me levantó. En ese momento yo había decidido separarme de mi esposo, pero por el mensaje que usted me mandó, me levantó el ánimo. Entonces, mire, esos mensajes llegan a nuestro corazón. Muchas veces llegan en el momento indicado, cuando tú más los necesitas. Y lo digo también por experiencia, estaba pasando una situación muy difícil y tengo una amiga en Cali, una pastora, que siempre está bombardeándome con mensajes y yo los mando a otras personas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Compartiendo la palabra, estamos dando a conocer a ese Dios que tenemos, que es el único que nos puede levantar de la situación en que tú te encuentres. El 35 y 36, por favor, pastor. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón,
Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué nos manda también? Que tengamos mucha paciencia y que no perdamos la confianza, porque si nosotros perdemos la confianza en Dios, lo perdemos todo. Tenemos que tener mucha confianza en el Señor, creerle al Señor las promesas que Él tiene. Mire, son tantas promesas que podemos encontrar en la Biblia y que nos podemos aferrar a esas promesas para obtener el gran galardón que tiene Dios para nosotros. El congregarnos, el estimularnos, el hablar de Dios, no solamente sirve para trabajarle a Dios en su obra, sino que además de eso hace que nosotros nos sintamos avivados. Una persona cuando está desanimada muchas veces necesita hablar con alguien. Y tal vez tú dirás, pero es que yo tengo ese problema igual que mi amigo, ¿yo cómo voy a aconsejarlo? Cuando tú tomas la decisión de hablar y aconsejas a esa persona, no solamente Dios va a obrar en la vida de ese amigo tuyo, sino que va a obrar en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros teniendo los mismos problemas aconsejamos a otros y cuando nos damos cuenta esa palabra que nosotros dijimos y que tal vez en ese momento no supimos ni cómo fue que lo dijimos, nos sirvió a todos? Así que qué bueno que nos dejemos usar por Dios para levantarle el ánimo a otros y a través de esa palabra también levantarnos nosotros. El 39, por favor, pastor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces dice que nosotros no debemos ser de los que retroceden, de las personas que conocieron a Dios y que luego se vuelven al mundo. Debemos seguir perseverando en esta lucha, porque es una lucha, es una carrera. Y como conclusión dice, si decides buscar a Dios, congrégate. No lo hagas por necesidad. No vengamos a la iglesia por una necesidad, por un milagro. Hagámoslo porque amamos a Dios, hagámoslo por agradecimiento. Si tú recuerdas de dónde te sacó Dios, siempre vas a estar agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si no, cierra un momentico los ojos y recuerda quién eras antes. Recuerda cómo estabas antes. Recuerda cómo fue que te compartieron de Dios y en qué situación te encontrabas. Y entonces viviremos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque antes éramos personas que no nos importaba la vida. Pero hoy en día Dios nos ha sacado de ese lodo, de esa situación donde nos encontrábamos, tal vez en droga, en prostitución, tal vez haciendo cosas indebidas, pero ahora eres un hijo de Dios, eres una princesa de Dios, eres un príncipe del Señor. Amén. La palabra es muy clara entonces hoy que Dios no quiere sacrificios externos, Dios no quiere sacrificios de cualquier índole, sino que nosotros mismos nos entreguemos a Él, que nos entreguemos en sacrificio vivo, que vengamos a adorarle, a honrarle, a glorificar su nombre. Hoy ser cristiano está de moda, hoy todo el mundo dice ser cristiano, pero la gran mayoría lo busca porque simplemente le agrada la predicación, porque le agrada la conferencia, lo busca porque espera un milagro, los estadios se llenan cuando viene un predicador famoso en sanación, los estadios se llenan cuando viene alguien, un invitado especial y es experto en bendiciones de finanzas, pero las iglesias quedan vacías cuando se trata solo de conocer a Dios. Jehová de los ejércitos quiere que lo busquemos, pero no solo por interés, sino que también lo busquemos porque lo amamos. Al igual que cualquiera de nosotros como padre, a nosotros nos dolería mucho el corazón saber que nuestros hijos nos buscan solo por interés y no nos buscan porque nos aman. Así que busquemos a Dios por amor, por agradecimiento, por lo que Él ha hecho. Esa es la enseñanza de esa mañana, este es el mensaje. Los esperamos mañana en nuestra próxima misión. Otro mensaje de vida, otro mensaje que nos ayudará a tener una vida de excelencia. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Pero luego pasó el tiempo y ya no era así. Leamos por favor Hebreos 10, del 1 al 6, pastor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan.
De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces mire que al Señor ya no le agradaban esos sacrificios que las personas hacían, porque ya al final, si leemos la historia, nos damos que no aceptaron la soberanía de Dios, desconocieron la soberanía del Señor. Por lo tanto, a eso le llamamos desobediencia. Fueron desobedientes. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, también éramos desobedientes. También hacíamos lo que a Dios no le agradaba. Dios dice que en su misericordia siempre ha estado insistiéndonos en darnos otra oportunidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos desobedientes, a pesar de que conocemos la palabra, a pesar de que nos han compartido la palabra, seguimos siendo desobedientes. Y eso a Dios no le agrada. Nos damos cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muy obediente, tan obediente que llegó hasta la muerte de cruz, dice. Y en ese afán de Dios, dice, utiliza a muchas personas, tales como profetas, como jueces, como pastores, como sacerdotes, como personas conocedoras de Dios. ¿Para qué? Para que vayan y nos compartan la palabra. Estas personas van, comparten la palabra, nos hacen entender, pero ¿qué pasa con nosotros? Seguimos siendo desobedientes. Miremos qué nos dice, por favor, Isaías 1:11. Dice que en esos tiempos el hombre quería agradar a Dios por medio de sacrificios y entonces ofrecían sacrificios. Pero leamos qué nos dice el pastor. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Entonces en ese tiempo, ¿qué hacía la gente para agradar a Dios? Ofrecían un becerrito, una ovejita, sacrificios. Y Dios les dice, estoy cansado de esto. Yo ya no quiero más sacrificios. En un principio dice la palabra de Dios que a Dios le agradaba esos sacrificios, porque lo hacían de corazón. Buenos días, mis hermanos. El tema para hoy tiene como título Cristo, el sacrificio perfecto. Nos damos cuenta que Dios creó al hombre perfecto. Para ello miremos Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, si nos damos cuenta, ahí dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y si lo creó a imagen y semejanza de Dios, era porque lo creó perfecto. Pero ¿qué pasó? Por la desobediencia del hombre, dice que Dios, el hombre desobedeció. Entonces, Dios, ¿qué pasó? Se apartó del hombre por el pecado. ¿El pecado de ellos cuál fue? Nos cuenta que hacían ellos, compraban hasta el becerrito que estaba enfermo y lo ofrecían. Entonces ya se convirtió esto como en una, ¿qué se puede decir? Como algo que ellos utilizaban como para expiar sus pecados, pero de una manera que a Dios no le agradaba. Entonces, ¿qué pasa con Jesucristo? Dice, leamos el versículo 7. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el rollo del libro. Entonces viene Jesucristo, ¿para qué? Para obedecer a su Padre. Mire que Él fue tan obediente que Él no le importó morir por nosotros. Yo me preguntaba, bueno, ¿y nosotros quiénes éramos para que Él muriera por nosotros?
Nosotros éramos personas desobedientes igual que las personas del tiempo de antes, y sin embargo a Dios no le importó enviar a su Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, como dice la pastora, Dios, más que cualquier tipo de sacrificios, lo que Él quiere es esa obediencia de parte de nosotros. Lo mismo que cualquiera uno de